En la era donde avientas una piedra y le vas a pegar a un podcaster, cabe la genuina duda. ¿Será 2022 un buen año para por fin animarme y salirme del closet podcastero? Bueno, esa pregunta la vamos a contestar el día de hoy en Detona Podcast. Detonadores de Valor presenta. Wow. Hola, ¿qué tal, detonadores y detonadoras? Encantado de saludarlos como cada semana, agradeciéndoles el que estén aquí escuchando su podcast Detona Podcast. Les saluda a su amigo Gerardo Rodríguez, me encuentran en redes sociales como @cabrón de las ventas y me acompaña la mejor mercadóloga del mundo mundial, Dania Santa Cruz. Pensé que me ibas a introducir No, tú. sí, estaba así como que esperando, así como que, hey, ahora. ¡Ya llegué! Este es tu cue, este es tu señal. Dania Santa Cruz. Oigan, qué bien se siente grabar otra vez. Estoy muy contenta. Traigo saludos, traigo noticias, traigo información. El día de hoy traigo las preguntas porque, fíjense, no es por nada, pero estoy aquí a un lado de uno de los podcasters más influyentes hasta donde yo llegué a leer, dicho por Apple Podcast y por gente que es autoridad en el mundo del podcast. No por mí, que soy, ya sabes, socia, fan, amiga, esposa, que van a decir, claro, está enamorada, por eso dice. No, la verdad es de que honor a quien honor merece. Yo admiro mucho el trabajo que has venido desarrollando y el camino que has abierto para muchísimas personas en la industria del podcast, incluida yo, levanto la mano. Por eso hoy vamos a hablar del tema del podcast. A mí me siguen preguntando mucho, Dania, ¿es una buena estrategia de marketing sacar mi podcast? ¿Es buen momento para sacar mi podcast? O sea, este tipo de cuestiones siguen en el aire porque, como bien dices, avientas una piedra y saluda a un podcaster, ¿no? O sea, cada vez somos más las personas que tenemos un podcast y eso no quita que hay muchas personas en este momento que están con la duda de ¿será bueno invertir mi tiempo, energía y dinero en abrir un podcast? O mejor le invierto a hacer TikTok, o mejor le invierto a hacer Instagram, porque no todo mundo puede estar en todas las plataformas, ¿no? Y sé que está la genuina duda, así que como vieron en el título, hoy les vamos a dar razones para abrir un podcast o no. O sea, al final tú vas a decidir si lo abres o no lo abres. No, pues es que sí, ¿no? Pero eso con el contexto de 2022, ¿no? Con todo lo que ha pasado y que sabemos que está muy entre comillas, moda sacar un podcast. Híjole, debatible esa parte, ¿eh? Pero bueno, iremos disipando esas dudas para que puedas llegar a tu propia conclusión. Y bueno, antes de comenzar con el punto número 1, creo que tenemos saludos, ¿eh? Sí, hoy quiero mandar saludos especiales a la comunidad de Detonadores de Valor en Instagram. Hey. Seguimos creciendo, gracias. Gracias por ese compartir, por ese seguirnos, por estar pendiente. Y el saludo especial va para nuestra querida Marilyn Ruiz. Ella dice, hola Dania y Gera, solo para platicarles que el día de ayer me estaba poniendo al corriente con los episodios de Detona Podcast. En verdad, amo escucharlos juntos. Aparte de que me divierto muchísimo, aprendo. Obviamente escucho el podcast de cada uno por separado, pero es que juntos me declaro súper fan. Gracias por darse el tiempo de hacer este podcast. Oye, creo que se merece un oh yeah. Se merece un oh yeah. Y aquí voy a dejar el mensaje, Jessy, para que lo pongas y no vayan a pensar, ay, mira, ella se lo inventó. No, la gente del Detonadores de Valor es súper linda, súper pro. Oh yeah para Marilyn, ovación. Y aquí está la cuenta de Marilyn también para que si la quieren seguir, ¿eh? Yo siempre estoy promoviendo las cuentas de los Detonadores de Valor, la gente que está en la academia con nosotros y la gente que nos siguen, para hacer como esta red, ¿no? Para ubicarnos entre todos. Tú eres un detonador, yo también, claro, chócalas. Una comunidad. Una comunidad que ojalá también se convierta en una comunidad de podcasters, ¿no? Sí. Entonces, se me hizo bien curioso cuando me dijiste... Escucha los tres. Sí. Escucha los tres podcasts. Y bueno, entrando un poco en materia, se me hizo bien curioso cuando me mandaste el mensaje de... Porque han de saber que nos preparamos para estos episodios. Me dijiste, ok,
quiero hablar de por qué sacar o no un podcast, que son cosas que hemos hablado muchas veces antes. Obviamente somos muy fans de la herramienta y el canal es uno de nuestros canales favoritos, es que el canal favorito más bien. Pero con el contexto nuevo de 2022, cuando todo el mundo y su mamá tiene uno, o así parece, ¿no? Es como los tantos coaches que hay. Le avientas una piedra, vas a pegarle a un coach, podcaster también. Entonces, creo que vale la pena hablar. Ay, me llegó esa, me aventó una piedra a mí, pues también un a coach mí, podcaster. Pues yo también soy eso. Saludos, coaches, saludos. Así es. Piedras para todos, piedras. Piedras para todos. Ok, entonces, ¿cómo quieres empezar? Yo traigo como que mi propio listado. Te quiero preguntar, A ver. porque esto es algo que también yo sé que ustedes se preguntan. Yo sé que ustedes se preguntan. Sí, ¿de cuántas formas puedes ganar dinero con un podcast? 1,000, 8,000. Ok, exactamente tú, ¿de cuántas formas ganas dinero con los podcasts? Porque tenemos varios, pero todos sabemos que Cállate y Vende fue el que nos abrió la puerta en esto. Entonces, hoy por hoy, en 2022, ¿de cuántas maneras ganas dinero con los podcasts? A ver, tendría que sacar cuenta otra vez. Ajá. La realidad de las cosas es de que la primerita, pues anuncios. Anuncios, ok. Entonces, pero es anuncios del podcast y el podcast se cuelga en YouTube, entonces son dos. Son los anuncios en YouTube y los anuncios en el podcast. Ajá. Las campañas propias, que obviamente el canal es podemos promover nuestros propios productos o infoproductos, entonces ahí va una tercera. Y bueno, ahí es donde entra todo el ecosistema, todo el catálogo de productos que puedes adquirir de nosotros, puesto que la gente descubre, particularmente a Cállate y Vende, la gente descubre a Gerardo Rodríguez gracias a Cállate y Vende. Y una vez que pasa eso, pues quieres el libro o quieres oye, que se venga a dar una conferencia, un taller, una sesión grupal o una mentoría privada. Entonces, en ese sentido, todo eso lo estoy monetizando gracias al programa. No es la única forma de que le lleguen prospectos, pero ciertamente es eso. Entonces ya llevas como unas 7 o 8 fácil. Bueno, ya eso depende de los productos que cada quien tenga, ¿no? Que en tu caso también son un buen. Se me pasa marketing de afiliados. Ajá. Cuando he recomendado un libro, Ajá. suelo dejar el link y pueden comprar el libro en Amazon y le das el clic ahí y sale marketing de afiliados. Campañas, se me olvidó, campañas de influencer marketing o particularmente podcast marketing, no anuncios, sino campañas per se. Ajá. Esa es otra forma que he monetizado. Que eso es como el mid-roll y esas, ¿no? No, esos son los anuncios. Campañas es campañas como tal, o sea... en tus redes, ya me acordé de algunas. Sí, y que incluyes el podcast dentro de toda esa campaña. Entonces, realmente son muchas formas, se ha convertido en un negocio por sí mismo el solo hecho de tener el podcast. Ok, en este caso tú eres una persona que ya tiene rato con el podcast. Cuando recién lo lanzaste, así, lo primerito que te dio dinero... ¿Qué fue? Fue una capacitación. Una capacitación. Sí. Ok, entonces, fíjense, primer punto, si estás pensando o no, ¿será buena idea o no? ¿Por qué? Porque ahora él mismo nos está hablando de las formas en las que capitaliza el podcast teniendo una audiencia, ¿ok? Y seguramente si se comparan con Gerardo va a decir, oye, pero es que yo no tengo una audiencia, o sea, ¿qué anuncios? O sea, no funciona. Que piensas, ¿no? No funciona porque yo no tengo seguidores, claro. No tengo audiencia. Ok, bueno, cuando lanzamos Cállate y Vende, Gerardo tampoco tenía una audiencia, no tenía ningún seguidor más que yo, obviamente, y ya después lo lanzamos y nuestra familia lo empezó a seguir. Pero el mismo día que se lanzó y que se lanzaron sus redes sociales, quedó muy claro de qué iba el tema y lo contrataron para comprarle algo que él ya podía entregar. Entonces, si tú tienes un producto o tienes un servicio, es importante que estés lista o listo para que te compren. ¿Sí me explico? No necesariamente para vender, porque no salió anunciando ningún producto, ningún servicio. Alguien le dijo, escuchó el episodio, hey, ¿das capacitaciones? ¿Puedes entrenar a mi grupo de vendedores? Sí. Listo, así fue la cosa. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces he escuchado emprendedores que dicen, yo quiero hacer un podcast porque me gusta, veo que es algo bueno, veo que se platica muy a gusto, bla, 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 bla. También se les hace fácil, hay que decirlo. Es fácil, claro. Más fácil, no es fácil, ¿no? Pero es más fácil. ¿Y de qué manera lo ligas a tu negocio, a tu servicio, a tu producto? No, es que no sé, es un hobby.
Está muy bien que sea hobby, perfecto, pero ¿de qué manera vas a hacer que el hobby sea sostenible? Porque si no, no importa si lo sacaste 10 años atrás, ahorita o 5 años después. Para que sea buena idea sacar un podcast, tiene que ser un podcast sostenible. A lo mejor no te quieres hacer rico de eso, pero no quieres que te cueste mucho o no quieres que te cueste de tu lana, porque si no, no lo vas a mantener. Entonces, primera idea que quiero que te grabes es busca que si tú lanzas tu podcast, estés lista para monetizarlo de alguna manera. Gerardo nos dijo ahorita más de 5. Tú tienes que tener la capacidad de, por lo menos de alguna manera, poderlo monetizar en lo que creas una audiencia, que vamos para allá. Ahora, Gerardo, te quiero preguntar otra cosa. ¿Qué tan difícil fue para ti crear una audiencia? Es una pregunta más complicada de lo que creen, ¿eh? Ajá. ¿Qué tan difícil? Lo voy a decir así. Fue muy difícil. Pero no porque el enfoque estaba en generar la comunidad, sino porque es difícil sacar un episodio semana a semana cuando tienes 3 descargas. Es difícil sacar un episodio semana a semana, invertir mucho tiempo de preparación. Los primeros episodios de Cállate y Vende, yo creo que me tardaba como mínimo unas 4 horas, 4 minutos por cada minuto al aire. Así lo voy a decir, como mínimo. De hacer los guiones, de hablar con la gente, etcétera. Entonces, es bien difícil cuando tienes 5 descargas, 10 descargas, menos de 50. Entonces, no estás viendo esos resultados inmediatos. En ese sentido, sí es muy, muy difícil. Si superas esa parte, si puedes doblegar tu ego de decir, hey, pues nadie me está pelando, no, esto no es lo mío, etcétera, etcétera, hay un gran payback, hay una gran recompensa del otro lado. Entonces, esa parte, la verdad es que sí lo voy a decir. Si es difícil, no tiene que ver con temas de algoritmos, tiene que ver con el tema de la dificultad que es ser constante, sobre todo cuando no estás recibiendo resultados inmediatos. Sobre todo en la era de la recompensa inmediata. Absolutamente. O sea, lo más difícil para ti fue lidiar contigo mismo y las no descargas que había. O sea, sí. Porque estás hablando, es como que tú tienes un programa de radio y nadie te escucha. Entonces dices tú, oye, ¿Qué sentido tiene estar hablándole aquí a la nada, no? Y te voy a confesar algo, a mí me costaba trabajo no el tema de no tener audiencia, sino el tema de no tener enfrente una cámara y estar haciendo un Facebook Live, porque yo era más de hacer videos. Sí, me acuerdo mucho por de eso. Estar interactuando con las personas. O sea, me costaba trabajo, aunque me escucharan 5 personas. A mí no me daba, o sea, si me escuchaba una, yo feliz, la verdad. Esa retroalimentación. Pero vivo, la ¿no? retroalimentación a mí sí me hacía falta. Entonces yo estaba así como me ponía en el micrófono, ponía mi guión y entonces sí, no sé qué, y parecía una poesía o que estaba declamando. O sea, yo misma escucho episodios míos con los que empecé y me arrullo, me doy sueño, los quiero quitar, pero los dejo ahí porque son como una muestra de mi propia evolución y de cómo no es de la noche a la mañana y cómo la disciplina y la constancia hace que uno lleve un podcast hasta donde lo lleva. A nadie se le da fácil. Entonces, esta pregunta que te la hago, gracias por esa respuesta, gracias por normalizar que es complicado. O sea, sí. Que una persona que tiene, ¿cuántos seguidores tienes en Facebook ya? Arriba de 300,000. Arriba de 300,000, ok. Para él, que tiene y que yo vi crecer su audiencia y la vi crecer a una velocidad bastante buena, te confiesa que fue difícil. Entonces, que no sea un impedimento para ti, si sí quieres lanzar tu podcast, el no tener una audiencia. Pero, ¿sabes qué? Quiero agregar algo de lo que estás diciendo, porque también hubo un enfoque, y eso fuimos tanto tú como yo, Tuvimos un enfoque muy cualitativo en lugar de cuantitativo. Sí, obviamente nos fijábamos en cuántos nuevos followers al día, etcétera. Por supuesto que sí. Y hasta tenía objetivos de 50 nuevos followers al día. Sí teníamos eso, ¿no? No lo había esa parte de estrategia. Pero sí teníamos un enfoque bastante cualitativo. Es decir, tú y yo nos enfocamos mucho en aquellos mensajes que recibíamos, en aquellos inbox, y decíamos, fulanito de tal le sirvió mucho el episodio. A fulanito de tal está vendiendo más, o
o se sintió mejor con este episodio, etcétera, etcétera. Y eso haz de cuenta que nos daba gasolina. Si teníamos 5 descargas y uno Así de que ellos... gracias por sus mensajes. Claro. Sí los leemos todos. Ustedes sigan mandando. Y a la fecha son gasolina. 4 millones de descargas después siguen siendo una enorme gasolina. Aquella parte cuantitativa de entonces también tiene que haber ese enfoque también cualitativo, no solo cuantitativo. Y hablando de eso, enfócate en tu arte. O sea, al principio, aunque no seas artista, no importa. Crear un podcast es algo muy artesanal, ¿no? No importa qué tanta tecnología uses, el proceso considero que sí es como artesanal y estás en esta onda de seleccionar los temas y hacer la estructura de lo que quieres comunicar y los puntos de tu podcast y a ver, esto va a funcionar, esto no. Y estás en este ensayo y error que finalmente te va a ayudar eventualmente a poderla romper, ¿no? Si te mantienes constante, pero disfruta el proceso, disfruta tu arte, o sea, disfruta el sentarte, ponerte los audífonos, escuchar la música en tu intro, masticarla, decir, sí, aquí voy, no sé qué, o sea, es un proceso bien personal y ahí sí te diría que no te fijes tanto en el tema de la audiencia al principio, fíjate mucho en disfrutarlo porque eso lo vas a transmitir. Agarra gasolina, como dice Gerardo, de estos comentarios que te caen en el momento así de que, hey, escuché tu podcast y no inventes, me quedé pensando o aprendí esta herramienta o lo que sea, me identifiqué, me reí, lloré, lo que sea. Tómate de eso, como dices, es gasolina, me encanta, y enfócate en tu arte, enfócate en cada vez hacerlo mejor, enfócate, mira, si tu podcast nunca va a llegar a la tabla de los número 1 y a lo mejor no te van a comprar nada y así, y no dependes de eso, perfecto, de hecho ese es el siguiente punto. Pero el hecho de que tú hagas la disciplina de sentarte a hablar en un micrófono te va a dar tablas para el día de mañana poder dar conferencias, para el día de mañana poderte presentar mejor en una sesión de ventas, para poder expresarte. Entonces, es como hasta un ejercicio terapéutico que yo sí le recomiendo a las personas, sobre todo a las que les da mucho trabajo hablar en público, que son muy tímidas. Créanme, practiquen esto del podcasting y se van a soltar en términos de comunicación. Me encanta ese punto que acabas de decir y dejo como una pregunta al aire para todos los que nos están haciendo favor de escuchar y vernos. Ahí les va. Imagínense, Cállate y Vende comienza 5 años atrás. Digo Cállate y Vende porque es el podcast más antiguo que tenemos, es ¿no? nuestro bebé más grande. Exacto. Entonces, fue 5 años atrás. Imagínense esto. Cállate y Vende nunca tuvo ninguna descarga más que Dania, Rambo y, no sé, nuestras mamás, ¿no? Imagínense, ni una sola descarga. ¿Y quién sabe? Porque no saben usar el podcast. Exacto. A la fecha. Entonces, 5 años, pero 5 años después, sin descargas, no se hizo negocio alguno. 5 años después, ¿cómo creen que está mi nivel de comunicación? Mi nivel de expresión, cómo modulo la voz, conocimiento, para haberme preparado por cada episodio, semana a semana, por 5 años, ¿cómo estará mi nivel de conocimiento ahora con respecto a cómo empecé? Date cuenta que hay algo mucho más allá de las descargas y los followers y las recompensas inmediatas. Sí. Entonces, el obligarte a ti mismo a aprender más, a investigar, a prepararte, para no hacer el ridículo contigo mismo, porque nadie más te está escuchando. Pero ponle el efecto compuesto de meses y años, estás hablando de una persona completamente diferente. Haz el ejercicio y creo que puedes verte en el espejo y decir, cabrón, sí es cierto lo que dice Gera, ¿no? Creo que dijiste algo bien interesante y es el hecho de que te guste a ti. O sea, ay, no, a veces somos el público más difícil, nosotras mismas, nosotros mismos. Entonces, si tú te sientas, o sea, tú dices, ¿sabes qué? Vale, yo lo quiero de hobby, yo lo quiero porque no hay este tema y me gustaría a mí haber escuchado este tema 10 años atrás y lo que sea. Cada quien encuentra como esta motivación para hacer un podcast, ¿no? Y la que sea que tengas está bien. Sin embargo, hazlo para ti. Haz que te guste a ti. O sea, no nada más el proceso, sino ya que lo escuchas. Mira, yo te juro que me daba risa, decía yo, chiquita, no, bueno, o sea, respira. A la fecha, Gerardo me dice, tranquila, respira, porque yo me emociono y empiezo, empiezo a hablar muy rápido. Eso no me ayuda. Pero bueno, lo he ido aprendiendo, me di cuenta que hacía eso también cuando daba conferencias y tener un podcast y practicar en el podcast me ha ayudado a agarrar confianza para hacer pausas, para hacer silencios. A mí me costaba
mucho trabajo hacer silencios. Me hacía sentir muy incómoda, sobre todo cuando tenía público enfrente. Entonces empezaba a contar chistes. Muy buenos a veces, muy malos a veces, pero no era el punto. O sea, no era el punto. Ahora puedo insertar un chiste donde va, pero la verdad, sí reconozco, igual que tú, que el practicar en un podcast me ha ayudado. Me ha ayudado, son horas de práctica. Claro. Y no es de que tuve que ir con un coach de locución 3 años para estar modulando y aprendiendo, porque yo creo que el camino se hace al andar y la forma de practicar es practicando, es haciéndolo, no planeándolo más. Entonces, bueno, esa sería una razón importante, ¿no? Más allá de, ok, audiencia vas a generar, sí, negocio. Eventualmente, es una bola de nieve. Claro. Negocio vas a generar, sí, solo si estás dispuesto a vender algo. ¿Qué otra cosa? ¿Vas a ganar tablas de comunicación? Sí, si estás practicando con constancia y eres consistente. Y vas a aprender mucho, que es lo que dijiste hace rato, porque uno sí se prepara. O sea, cuando uno va a sacar un tema... O debería. Yo creo que sí, o sea, yo creo que la mayoría sí hacen de repente una leída del sector, de la industria, del tema que va a hablar. O sea, siento yo que sí hay un tema de preparación continua y de crecimiento cuando tienes un podcast. Bueno, si lo quieres hacer bien, porque yo he escuchado unas cochinadas, la verdad, o sea, que se escucha de gente que está en una carnita asada y sí, deberíamos hacer un podcast, no, me voy a animar, ya, siempre he querido sacar un podcast de psicología, y sacan su pinche celular, se encierran en el baño, que parece que están encerrados en un baño, si es el eco, el sonido escucha de la chingada y... Sí, bueno, buenos días amigos, pues quise hacer este podcast, pues para comenzar y aquí vamos a ver este tipo de cosas, aunque también a lo mejor vamos a ver Ay, cabrón, o sea, espérate, güey, prepárate 15 minutos más, ¿qué te cuesta? Tienes toda tu vida no haciéndolo, 15 minutitos más para... Tienes toda tu vida no siendo podcaster. Ajá, o sea, pues inviértele 15 minutitos más no siendo podcaster para no hacer una cochinada, ¿no? Está bien. Yo sí he escuchado cochinadas, sí existen cochinadotas allá afuera horribles. Ah, yo no. Ustedes saben quiénes son. Yo la verdad no, sí soy muy selectiva. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta. Entonces, eso me lleva al siguiente punto. Ya te hablamos de que es importante que tú disfrutes y que lo hagas para ti. A lo mejor estos que hacen cochinadas, como dice Gerardo, en una carne asada, por lo menos lo disfrutaron, se pusieron ebrios con sus compas y le hicieron a loco. Bueno, ese punto se los doy, se divirtieron. Pero... Se escucha como un buen plan, ¿eh? Lo siguiente que te quiero decir, sí, pero no lo van a sostener en el tiempo. Claro que no. Cuando ellos mismos se dan cuenta que nomás no vale madres, no lo siguen. Claro. Les da vergüenza y hasta lo bajan. El punto aquí es... ¿Cómo le tendrían que hacer para que el podcast no sea una cochinada y para que no sea uno en el montón? Porque cada vez va a haber más podcast, ¿eh? Esto no va a parar. O sea, te subes ahorita o te subes 5 años después, créeme, no va a parar. Entonces, ¿cómo le haces, Gerardo, para que si tú lanzas un podcast ahorita, destaque? Por lo menos esté decente, por lo menos se suscribieron 5 y van a volver a escucharte porque el podcast es bueno. En cuestiones técnicas, ¿qué deberían tomar en cuenta? Bueno, creo que son 2 preguntas. Una es, ¿cómo haces que la gente lo descargue una vez? Y la otra pregunta es, ¿cómo le haces para que la gente que lo descargó una vez lo descargue una segunda? Una tercera, es decir, que lo siga escuchando. Una cosa es atracción y otra cosa es retención. Ok, me gusta tu pregunta. No pregunté eso, pero está buena. Ahorita regresamos a esa. Entonces, ¿qué pregunta contesto? A ver. Aclarando la pregunta para el compañero podcaster. En cuestiones técnicas, Gerardo. Su majestad. No, su majestad. Ya su se majestad murió su majestad. Ya se murió la reina. Ya se murió su majestad. Ya no hay su majestad, ¿ok? Está bien. Un meme aquí de la reina, por favor. Gracias. Entonces. Todos los whitexicans ofendidos. Lo siento, whitexicans. A ver. Yo bien whitexican, ¿no? Por eso me puedo burlar de los whitexicans. Ok. Volvemos al ¿Cuál tema. era la pregunta? Cuestiones técnicas. ¿Cómo le hacemos para que no sea una cochinada del podcast que van a sacar los muchachos? Fíjate que esa pregunta me recuerda a otra pregunta. No es cierto. Tuve la ocasión de ir al panel de el Festival Mexicano del Podcast. Le mandamos un abrazo a mi compadre Diego Barrazas de Lentes. Ay, Diego Barrazas. Meme de Diego Barrazas aquí abajo. Nos invitó 2 años consecutivos y en el segundo año hubo un panel de cómo hacer un podcast sin guión.
cómo hacer un podcast sin guión. Y me acuerdo mucho porque preparándome, lo cual es medio irónico, raro, ¿no? Preparándome. ¿Cómo raro? No es raro que me prepare. ¿Qué te pasa? Gerardo, no te prepares. Irónico. Sí, me voy a preparar mucho. Y justo ese era mi mensaje. ¿Quieres tener...? Tuve 2 mensajes, 2 top takeaways que eran muy duros para la audiencia. Número 1 es, a nadie le interesa escuchar un podcast de tú y tus amigos agarrando cura. A nadie le interesa. O sea, sí el efecto... Si eres la cotorriza, ver, sí. Saludos a mis cotorros. Justo iba para allá. Yo soy cotorra. Sí, Ajá. pero tú no eres los güeyes de la cotorriza, güey. O sea, y esos vatos no empezaron como tal solamente siendo podcasters. No, aunque ellos, gracias al podcast exacto, se han apalancado mucho para generar audiencia, pero, etcétera, etcétera. Sí, son comediantes. Pero y ellos son van a un público comediantes. masivo. Sí. Sí. No. Si tú eres un güey que eres un técnico y este vato es un mecánico y tú eres ingeniero y el otro licenciado, vamos a juntarnos todos y platicar de lo que pasó el fin de semana. A nadie le interesa. No. Entonces, número 1. Número 2 es, si quieres hacer un muy buen podcast sin guión, necesitas un guión. Necesitas prepararte para que parezca no preparado. Necesitas tener por lo menos una estructura de decir, ok, quiero platicar de estos 5, 10 puntos y lo voy a manejar un poquitito abierto. Piénsalo como si fueras un reportero. Tiene algunas preguntas ya preparadas. No llega el reportero, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿De qué quieres platicar el día de hoy? No, hay una estructura y evidentemente dentro de esa estructura se va navegando entre la incertidumbre, se va navegando entre los diferentes puntos. Entonces, técnicamente hablando, ¿qué necesitas? Necesitas estructura. Necesitas una introducción, necesitas tus puntos, tus key points, ¿qué se va a llevar la audiencia? ¿Cuáles son 5, 6, 3, 2, una cosa que quieras que tu audiencia recuerde como el mensaje principal de tu episodio? Evidentemente una conclusión y un outro. Básicamente sería el esqueleto o la estructura de un episodio más o menos decente de podcast. Necesitas todo eso y necesitas prepararte para cada una de esas etapas. Está muy bien lo que estás diciendo, porque esto es como el look natural de Thalía, ¿no? O sea, todo el mundo dice, es que es un look natural. No, es un look muy preparado para que se vea natural. Hay estilistas expertos en que parezca que no está tan arreglada, pero sí está arreglada y pasó horas haciéndose el look natural con todo y que es hermosa. Ok, está producida. Es lo mismo. La cotorriza también se preparan. Parece que no, pero también se preparan y saben mucho de guiones y de estructura y de storytelling y de todas estas cosas que son importantes para que la gente regrese a escucharte, que era la segunda pregunta que salió hace un momento, ¿no? El que las personas te escuchen una vez es una oportunidad para que tú los conquistes y regresen una segunda vez y escuchen tus otros contenidos, etcétera, etcétera. Muchas veces piensan que tienen que tener invitados súper top, súper estrella, con un montón de audiencia, para que entonces su podcast sea interesante y escuchado. Y yo te voy a decir algo. Si vas empezando, no lo necesitas, porque vas a quemar un cartucho. Si vas empezando, 1, tú estás aprendiendo a hacerlo cada vez mejor. 2, no tienes tanto contenido en tu canal. Entonces, si vienen a escucharte por esa persona, no van a tener otras cosas que escuchar y habrás perdido una bala. Número 3, si en cuestiones técnicas todavía no estás tan armado, o sea, lo vas a arruinar. Mi recomendación en ese sentido es, claro, ten invitados, trae expertas, trae expertos, pero los primeros capítulos, rífatela tú, haz tu primera temporada, gana experiencia, descubre si esto es para ti, no es para ti, yo estoy segura que te va a encantar. Y entonces, después invitas gente y aprovechas la atracción que tienen otros podcasts o otras personas para que tu podcast tenga todavía más visitas y más descargas. No te desesperes al principio por lograr que personas influyentes en la industria estén contigo. No te desesperes. Date la oportunidad de crecer, porque esto es una carrera a largo plazo. No es inmediata, no es de la noche a la mañana. La satisfacción inmediata aquí va a jugar en contra, entonces necesitas llevar tu necesidad de satisfacción inmediata a cosas como qué bien me sentí de que ya logré subir mi primer episodio, wow, me siento bien de que ya estoy en Spotify, me siento bien de que ya estoy en Apple Podcast, me siento bien de que logré como estructurar los siguientes 5 temas. O sea, llévate a momentos chiquitos de celebración y vas a poder llenar este vacío de satisfacción inmediata, pero
No estés pensando en los grandes números, en las grandes descargas, en estas metas súper grandotas, porque te vas a decepcionar muy pronto de esto. Sí, definitivamente. Y me encanta el consejo que das de 2, 3 episodios, una temporada lanzando tú sola, obteniendo esas tablas, siendo la excepción solamente si en efecto se trata de un programa de puras entrevistas, ¿no? Entonces ahí quieres empezar con gente que conoces muy, muy bien, en un ambiente controlado, tal vez algún amigo, alguna amiga que tiene algo para dar a tu comunidad o la comunidad que quieres servir, pero que conoces muy, muy bien el perfil para que puedas preparar una mejor entrevista, ¿no? Entonces sería como el único caveat que pongo, el único disclaimer o la única aclaración. Bye. Ok, buenísimo, me encanta. Entonces, aquí revisando mis notas, por último te quiero preguntar si es muy caro abrir tu propio podcast, lanzar un podcast. Depende. ¿De qué depende? O sea, de según cómo se mire, todo depende. Ya. Cantas muy bien. Sí, ¿verdad? Bueno, te puedo decir cómo comenzamos nosotros. Comenzamos con una grabadora de $300 y un micrófono condensador prestado. Entonces, y puedes regresar a Cállate y Vende los primeros episodios y creo que vas a escuchar un audio de mucha calidad. No quiere decir que necesariamente te va a costar a ti $300. La tecnología ha ido avanzando tanto. Tú puedes comenzar con un micrófono Audio-Technica, el ATR, no me acuerdo si es el 21, ya no es el 21, el 20, no me acuerdo cuál, pero es el USB. Y es un micrófono dinámico que lo puedes conectar directamente a tu laptop y eso te costó $70 y tienes un audio muy decente. Sí. Entonces, puedes comenzar desde eso. Mi recomendación para ti es, ojo, contrario a todos los tips de emprendimiento que existen, que es lánzate con lo que tengas, producto mínimo viable y todo esto, no lo haga, compa. No grabes con... No lo haga, compa. No lo haga, compa. No grabes con tus audífonos, el celular. No grabes con... Ay, es que el iPhone tiene muy bien y yo lo que quiero es empezar ya. No. Tienes toda tu vida sin hacerlo. No. Espérate un ratito. ¿Quedó claro? Más. No. Alto ahí. Alto. No. Peligro. Y es la última vez que te lo vamos a decir. No. Dalia, no. Imagina. Lo traigo muy fresco yo ahorita. Dalia, no. Bájate, Dalia. Bájate. Imagínate esto. Tú la haces de coach mamalón, ¿no? Pinche bienvenidos al programa Sé Millonario en 2 horas, ¿no? Este es el episodio 1 con Gerardo el Mamalón Rodríguez. Okay. Y estoy grabando con un celular en un baño donde se escucha... Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Como si hubiera 5 Gerardos hablando al mismo tiempo. Se escucha del culo, perdón que lo diga así. Y aparte, no hay esos graves... Exclamó el príncipe. No hay esos graves ricos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Uy, que hasta cosquillitas te dan, ¿no? ¡Ay, lo otro! Ok. Pero no hay eso. Y la estás jugando al mamastroso de que cómo hacerte millonario y estás grabando del ya sabes qué, pues obviamente hay una incongruencia entre lo que la gente escucha. Porque la gente te va a imaginar. Todo el tiempo me dicen, Gera, te imaginaba más alto. Pues como que proyecto más, ¿no? A través del audio. Te imaginaba como con más edad. Y pues, si de repente escuchan éxito adentro hacia afuera y escuchan que hago una voz así medio sensual. Hola, es que Gerardo me escucha, entonces quiero generarle cosquillitas donde dijo. ¿A qué hora sale por el pan, no? Ay, no, es que sí te volaste la barba. Pero... Bueno, regresando al punto, hay una incongruencia entre, sí, hacerte millonario y se está escuchando muy, muy mal. Ya entonces, nos quedó claro el punto y te voy a cortar el avión ahí porque ya esto se extendió demasiado, se descontroló como siempre, pero a ver, tienes un punto muy, muy importante y es, si tú estás buscando proyectar calidad, necesitas utilizar un micrófono de calidad, el audio de calidad, vamos, este es un podcast. Lo más importante de un podcast es el audio, ¿ok? Entiendo que ahora la onda es meterle una cámara, subirlo a YouTube y tal, pero si estás empezando, preocúpate porque lo más importante sea la voz, que tu voz se escuche muy bien, que el audio sea de calidad y entonces te van a dar una oportunidad, te van a perdonar, pero... Algo que no perdona a la gente es que están escuchando con sus audífonos, bien emocionados en el gimnasio, haciendo ejercicio y de repente quieren escuchar tu podcast y le dan play y se escucha una cochinada.
se cambian rápido al siguiente episodio porque no te van a dar la oportunidad. Estás luchando contra muchos programas muy interesantes que hay, ¿no? Hoy en día no luchando, estás compitiendo con muchos programas, con muchos distractores, con muchas cosas. Entonces, créeme, quieres que esos 15, 20 minutos que te van a dar de atención en tu programa sean de valor para ellos, para ti, y eso va a hacer que regresen. Entonces, ¿cuál es lo mínimo? Aproximadamente podrías empezar tu podcast invirtiendo en equipo. Dijo él $70. Eso sería más o menos unos... Como 1,500 pesos si ya tienes laptop, ¿no? Si ya tienes tu laptop. Ajá. Pon tú que entre 1,500 y 3,000 pesos, dependiendo de qué paquete agarras en Amazon, ¿no? Porque hay muchos y de repente ponen promociones, pero realmente el paquete, oigan. No es tan costoso, es una herramienta que vas a utilizar muchísimo. Y si tú dices, Dania, ¿sabes qué? Ya probé el podcast, no me gustó, lo intenté 3 meses y te vas a sacar con el equipo que te sirve para videoconferencias en Zoom. O sea, vas a tener una calidad en tus videollamadas impresionante. Entonces, yo creo que con el podcast, la verdad, no hay nada que perder. ¿Quién no debería de abrir un podcast? Vamos. ¿Quién no debería abrir un podcast? Es una buena pregunta. Gente que no es muy constante, gente que no es disciplinada, y pues yo creo que hasta ahí, porque es que yo no soy muy bueno para comunicar. Pues vas a ir creciendo como comunicador. Ajá. Entonces no me quiero poner muy así, vamos, tú puedes, adelante. Entonces no te pongas así. Ajá, simplemente es... Entonces no te pongas, claro. Sí. Bueno, supongo que si no tienes al alcance o hay algún impedimento, tal vez físico o algo por el estilo, puesto que el audio es lo más importante. Pero de ahí en fuera no se me ocurren muchas cosas más que el tema de la disciplina y la constancia. Ok, yo te diría que ¿quién no tiene que abrir un podcast? Mira, no abras un podcast si no tienes idea de qué vas a hablar. Creo que lo más importante es que tú sepas y que tú tengas claro de qué vas a hablar. Porque si hay gente que dice, yo quiero abrir un podcast de lo que sea. Si tú estás en lo quiero abrir de lo que sea, no lo abras. No estás lista, no estás listo. Sí es muy importante que sepas de qué quieres hablar, de qué, no los títulos con exactitud, pero sí de qué quieres hablar. Yo quiero hablar de fútbol, yo quiero hablar de ventas, yo quiero hablar de marketing, yo quiero hablar de desarrollo personal, yo quiero hablar de la luna, yo quiero hablar del sol, yo quiero hablar de medicina, de lo que quieras. Ahorita hay podcast, entre más específico, tu nicho, creo que te puede ir mejor y vas a tener más éxito, pero sí ten claro de qué quieres hablar, en qué universo va a existir tu podcast. Si ya tienes eso listo, mira, todo lo demás se va dando en el camino. Entonces, ahora sí estamos listos para despedirnos, y como estamos celebrando el podcast solo para los que quieren lanzar su podcast, si tú escuchaste este episodio y descubriste que no es buena idea para ti abrir un podcast, entonces no me escuches, tápate los oídos. Porque los que sí quieren abrir un podcast, aquí les vamos a dejar abajo un link de descuento para que abran su propio podcast. Aquí Mister tiene un curso en nuestra Academia de Detonadores de Valor, donde te lleva paso a paso, o sea, desde la A a la Z, desde el tema de cómo estructurar tus contenidos. Generar ideas, cómo le vas a hacer para venderlo, para ganar dinero con tu podcast. Buenas prácticas de uso de voz. Tiene de todo, o sea, no tendrías ninguna necesidad más que comprar tu micrófono y ya, te vas a llevar de la mano y lo vas a lanzar en nada de tiempo. O sea, está muy completo el curso. ¿Cuánto descuento quieres dar? Esta vez yo no me voy a alocar, ya saben que luego yo me aloco demasiado y digo, sí, gratis para todos. Vamos a algo loco. ¿Algo loco? Algo loco, agresivo, así. Que no hay excusa. No te vayas a poner muy loco nada más, la Dali ocupa pañales. ¿Qué tan loco? ¿Listos? A ver. 69% de descuento. ¡Ay, qué tal! Demasiado sugestivo anda, ok. 69% de descuento, obviamente nada más es hasta el día 30 de septiembre, es el último día y es obviamente de 2022. 69% de descuento por el curso Cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo. De la manita te llevo. Desde hoy hasta el 30 de septiembre, 69% de descuento. Te pasaste de lanza con eso. Jessy atrás está que se cae de risa. ¿Cuántos conocen que hacen esas promos? Sí, no, bueno. Okay. Marketing. Ok, vientos. 69% de descuento, aprovechalo, lanza tu podcast, déjanos saber en el momento en el que seas parte de esta comunidad, que estés trabajando en tu podcast, que lo lances para darte por ahí la patadita de la buena suerte.
Yo me llevo esta frase, se la voy a publicar también ahí en Instagram, ¿ok? Me la encontré llegando a la oficina y me puse nostálgica. Dice, no tienes que saber todo, tienes que aprender a preguntar de todo. Así que si tú no sabes nada de podcast, mira tú, pregúntanos y ahí vamos caminando. Bueno, pues nos despedimos. Ahí me encuentran en redes sociales como Gerardo, @cabrón de las ventas. Ahí me encuentras como Coach Dania Stacks. Y el de esta comunidad es @detonadores de valor. @detonadores de valor. Nos vemos pronto. Bye, bye.